Jóvenes, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, confirmo que me están escuchando.
Pues esperemos unos 2 minutitos más si alguien más ingresa a la clase virtual, ya que una vez que inicie no voy a parar la clase virtual para permitir el ingreso de más alumnos porque eso perjudica el desarrollo de la clase. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, jóvenes, lo que vamos a ver conforme los temas que hemos ido ya adelantando, quedamos en que hoy íbamos a ver un ejemplo de aplicación del diseño de una columna corta como una demostración de aplicación de las 5 hipótesis simplificativas del método de diseño que vamos a ver en la materia del CIP 209. Recuerden que este método, el método por resistencia, también denominado método de los estados límites últimos, se fundamenta en 5 hipótesis. Una de esas hipótesis es la hipótesis de Bernoulli. La segunda hipótesis se refiere a las deformaciones últimas del hormigón y la armadura. La tercera hipótesis se refiere al diagrama tensión-deformación. La cuarta hipótesis se refiere al diagrama tensión-deformación de la armadura. Y finalmente, la quinta hipótesis establece que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes que le llegan a la estructura o al elemento que estamos diseñando con las solicitaciones resistentes. Pues bien, cumplidos los 2 minutos, vamos inmediatamente a ver el tema de hoy. Rápidamente vamos a ver un repaso violento de lo que vimos el día miércoles pasado. Bien, como dije, vamos a ver el diseño a compresión simple de una columna corta. Ahí asumo que la columna que estoy mostrándole, que se encuentra libre en su extremo superior y empotrado en su extremo superior, es una columna corta. Y además que está sometida a una solicitación de compresión simple, donde P sub n es la nomenclatura de la ACI, establece que P sub n representa la capacidad máxima resistente de esta columna, ¿no? O sea, la carga normal que puede soportar la columna. Pues bien, aplicada esta carga, los materiales que constituyen a la columna reacciona el hormigón y reaccionan las barras de acero. Pues se supone que esta columna es de hormigón armado. Por lo tanto, P sub n para nosotros es la solicitación actuante. Pues bien, aquí va inmediatamente las solicitaciones resistentes. Pero antes de ello, en toda columna de sección rectangular, debemos definir 2 planos principales de inercia. Ahí está el plano principal de inercia XX y ahí va el otro plano principal de inercia. Que en el caso de columnas, estos planos principales de inercia representan los planos de pandeo. Los planos de pandeo. Entonces, continuando con lo que iba mencionando hace un momento, P sub n es la solicitación actuante y en una determinada sección de la columna aparecen las solicitaciones resistentes. Ahí el hormigón reacciona con tensiones de compresión que de manera genérica le llamo sigma C.
Y también reaccionan las barras de acero. En este caso voy a asumir que esta columna lleva en total 3, 6, 10 barras de acero. Pues cada una de estas barras de acero reacciona con fuerzas ubicadas en el baricentro de cada barra. Entonces, ahí gráficamente estoy mostrando, arriba está la solicitación actuante y abajo estoy mostrando las solicitaciones resistentes. O sea, quienes se encargan de soportar a la carga que le llega a la columna. Bueno, lo que se encargan de soportar es el hormigón, por un lado, con tensiones sigma C, y las barras de acero. Bien, prosiguiendo. Llamo F sub I, en términos genéricos, a la fuerza que aparece en una determinada barra. Bien, ahí está la sección transversal de la columna, con sus 10 barras. Y en cuanto a las dimensiones geométricas de una columna de sección rectangular, una sección rectangular tiene su base y tiene su altura. Pero aquí, en cuanto a las dimensiones geométricas, no es conveniente definir a las dimensiones geométricas como la base y la altura. No, lo haremos de la siguiente manera. Vamos a llamar H sub X a aquel lado de la sección transversal que es paralelo al plano de pandeo XX. El lado menor justamente es paralelo al plano de pandeo XX. Y luego llamaremos con H sub Y el otro lado que es paralelo al plano de pandeo Y sub Y. Bueno, ahora, en cuanto a columnas cortas se refiere, cuando vayamos a realizar el diseño de una columna, sea cual fuese el tipo de columna que estemos diseñando, lo primero que tenemos que hacer es determinar la esbeltez mecánica. Esto para saber qué tipo de columna es la que voy a diseñar, ya que en cuanto a la tipología de columnas, desde el punto de vista de la esbeltez, hay columnas cortas, hay columnas medianamente esbeltas, hay columnas esbeltas y hay columnas muy esbeltas. Nosotros vamos a ver ahora el diseño de columnas cortas sometidas a compresión simple. Pues bien, con respecto a la esbeltez mecánica, ¿no? En el caso de columnas cortas, repito, columnas cortas, la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a 34 menos 12 por M1 sobre M2 y máximo la esbeltez mecánica puede llegar a 40. Pues bien, más adelante les explicaré qué es M1, M2. En este caso, como la solicitación actuante es un esfuerzo normal P sub N y no hay momentos, los momentos son nulos, entonces, en columnas cortas sometidas a compresión simple, como no hay momento, entonces la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a 34. Este es el parámetro geométrico que vamos a analizar en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Tenemos que calcular su esbeltez mecánica y verificar que sea menor o igual a 34. Bien, prosiguiendo. La esbeltez mecánica, ¿no? Es, en términos generales, ustedes lo han visto en resistencia y materiales, es la longitud de pandeo dividido entre el radio de giro. Y la longitud de pandeo es el producto de un coeficiente llamado coeficiente de pandeo por la luz de cálculo de la columna. El radio de giro es el momento de inercia, la raíz del momento de inercia dividido el área de la sección transversal de la columna. En este caso, como mi columna es rectangular, de sección rectangular, tengo que analizar para el plano de pandeo en donde la sección transversal es más débil. O sea, tengo que analizar en la dirección en donde el momento de inercia es de menor magnitud. Pues en este caso, a simple vista, en la dirección del plano de pandeo XX, el momento de inercia ha de ser de menor magnitud, ya que en este caso la base es el lado más largo y la altura es el lado más corto. De ahí que digo
que el radio de giro, en este caso, tiene que ser el radio de giro con respecto al plano de pandeo XX. Y eso es igual a la raíz del momento de inercia con respecto a ese plano dividido el área de la sección transversal. Bueno, entonces el momento de inercia es, para la sección rectangular, es base por altura al cubo sobre 12. La base es el lado más largo y la altura es h sub x elevado al cubo dividido entre 12. Bueno, dije que P sub n es la solicitación actuante. Y ahora, en cuanto a las solicitaciones resistentes, ¿no? Tenemos por un lado al hormigón con sus tensiones sigma c y a las armaduras donde en cada barra aparece una fuerza F sub i. Pues bien, voy a encontrar la resultante de estas solicitaciones resistentes. Por un lado, voy a calcular la resultante de las fuerzas que aparecen en cada barra. A esa resultante le voy a llamar N sub S. Luego, también voy a encontrar la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón. A esa resultante le voy a llamar N sub C. Y ahora, en base a la figura que está a la derecha, yo puedo plantearme la quinta hipótesis del método, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes. Pero antes de ello, encontremos estas resultantes N sub S y N sub C. Pues bien, la fuerza que aparece en cada barra es igual a la tensión en esa barra por el área de esa barra. Esta es una formulita que viene de resistencia de los materiales, que en principio dice que la tensión es igual a fuerza sobre el área. De ahí estoy despejando la fuerza. Por lo tanto, la fuerza es la tensión por el área y esta formulita se aplica a cualquiera de estas barras. Pero lo que yo quiero es la resultante de estas fuerzas. Por lo tanto, la resultante ha de ser la sumatoria de cada una de las fuerzas que aparecen en las barras de la columna. Y esta sumatoria tiene que ser desde igual a 1 hasta 10, porque en total son 10 barras. Entonces, F sub i, reemplazando F sub i, es igual a la tensión sigma SI por el área de la barra A sub SI. Bien, ahora, cuando la columna entra en colapso, o sea, cuando la columna llega al estado límite último por aplastamiento del hormigón, ¿no? La hipótesis número 2 dice que en el momento de la rotura, la deformación del hormigón y del acero llega al 2 por 1000. O sea, debido al aplastamiento, se llega a una deformación del 2 por 1000 y la columna entra en colapso, principalmente debido al aplastamiento del hormigón. Pues bien, si con esta información de las deformaciones me voy a la hipótesis número 4, ¿ya? Entonces, significa que esa deformación es igual a la deformación de fluencia del acero y, por lo tanto, la tensión del acero es igual a la tensión de fluencia del acero. Bueno, entonces, sigma SI en la sumatoria es igual a la tensión de fluencia del acero. Por lo tanto, N sub S ha de ser igual a la sumatoria de la tensión de fluencia del acero por el área de las barras que constituyen a la columna. Pues bien, de esa sumatoria inmediatamente saco F sub y porque ya es una constante y luego finalmente desarrollando esta sumatoria voy a tener, ¿no? Determino el área total que es la sumatoria de las áreas correspondientes a cada barra. O sea, N sub S, en definitiva, es F sub I por el área total de las barras de acero.
Y de esa manera habré determinado la resultante correspondiente a las armaduras, que es una de las solicitaciones resistentes. Prosiguiendo. Ahora determinemos la magnitud de la otra solicitación resistente, la que le corresponde al hormigón. Bueno, con respecto al hormigón, también puedo aplicar esta formulita que dice que la fuerza resultante es la tensión por el área. Esta fórmula viene de resistencia en materiales, donde la tensión es igual a fuerza sobre el área. De ahí despejo la fuerza. En este caso, la fuerza es la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón, que es igual a la tensión del hormigón por el área de la sección transversal. Bueno, y nuevamente, en el estado límite último por aplastamiento del hormigón, sabemos que en compresión simple la deformación última es 2 por 1000. Por lo tanto, si con esta información me voy a la hipótesis número 3 del método, entonces ahí observaremos que la tensión es 0,85 de Fc'. Pues bien, reemplazando esta información en la fórmula de arriba, voy a tener N sub C, 0,85 de Fc' por el área del hormigón, de la sección transversal, ¿no? En este caso, el área de la sección transversal correspondiente al hormigón, ya, primeramente calculo el área de la sección bruta, que es simplemente H sub X por H sub Y. Luego, el área del hormigón es el área bruta, o sea, el área total. A esta área total le tengo que restar, ¿ya?, el área correspondiente a las armaduras. Y de esa manera llego al área neta de hormigón, que justamente es el área que interviene en el cálculo de la solicitación resistente N sub C. Bueno, por lo tanto, en definitiva, N sub C ha de ser 0,85 Fc' y entre paréntesis A sub C, que es igual a sub G menos A sub ST. Luego, inmediatamente nos planteamos la quinta hipótesis, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes. En este caso, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y ahí va P sub N igual a N sub C más N sub S. ¿Bien? Reemplazando en esta fórmula las expresiones que hemos encontrado para N sub C y N sub S, vamos a llegar a eso. O sea, en definitiva, P sub N, ¿no?, es igual a esta expresión donde, según la norma ACI, P sub N representa la capacidad resistente nominal de la columna a compresión simple. Observen que la capacidad resistente nominal de la columna depende de la resistencia del hormigón, depende de la armadura, depende de la tensión de fluencia del acero. Por lo tanto, cuanto mayor armadura coloquemos en la columna, cuanto mayor sea la resistencia del hormigón, mayor ha de ser P sub N, o sea, mayor ha de ser la capacidad resistente de la columna. Bien, sin embargo, ahí no termina la historia. Dice la ACI, y todas las normas están en ese camino, dice que tenemos que tomar en cuenta los defectos de construcción. Y para tomar los defectos de construcción, a esta fórmula le tenemos que afectar por un coeficiente de ponderación phi, por un lado. Luego dice que en el caso de compresión simple, debemos tomar en cuenta la realidad de que la solicitación actuante, por muchísimas razones, no queda ubicado justo en el baricentro de la sección transversal. P sub N queda ubicado de manera tal que
queda fuera del baricentro, o sea, aparece una excentricidad y como consecuencia de esa excentricidad, la columna no trabaja a compresión simple, sino que aparece un momento y al aparecer un momento estaría trabajando ya no a compresión simple, sino a flexión compuesta. Pues bien, para tomar en cuenta a esta última fórmula, le aplicamos un coeficiente para reducir la capacidad resistente en un 20%. O sea, a P sub n, primero lo afectamos por un coeficiente de ponderación para tomar en cuenta los defectos de construcción y luego lo multiplico por 0,8, eso implica reducir P sub n en un 20% para tomar en cuenta la incertidumbre en cuanto a la ubicación de la carga de compresión simple. Por lo tanto, multiplicando ambos miembros de la ecuación de P sub n por 0,8 y por phi, llego finalmente a esta expresión, donde P sub u es la carga última. La carga última o la máxima capacidad resistente de la columna, tomando en cuenta los defectos de construcción, tomando en cuenta la incertidumbre en cuanto a la ubicación de la fuerza normal de compresión. Bueno, ahora esta es la formulita que vamos a utilizar para diseñar una columna corta a compresión simple. Para utilizarla, lo más cómodo es despejar de esta fórmula A sub ST. Hay que despejarlo. Bueno, yo lo he hecho algebraicamente y he llegado a esta expresión. Ustedes practiquen y despejen y obviamente van a llegar a esta expresión. De ahí que yo utilizo directamente esta fórmula que me permite determinar de manera directa la armadura total que debe llevar la columna. Y justamente eso es lo que esta fórmula es la que vamos a utilizar. Ahora, un pequeño comentario aparte. Decíamos que para que la columna sea corta, la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a 34. Eso dice la norma ACI. La norma europea, o sea, la norma del Comité Europeo del Hormigón, dice que para que una columna sea corta, la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a 35. Como podrán ver, hay una pequeña diferencia entre la ACI y la norma del Comité Europeo del Hormigón. Eso simplemente como un comentario para conocimiento de ustedes. Bueno, hay otra expresión ahí donde la norma europea dice, para simplificar esto de la esbeltez mecánica, dice, es más cómodo trabajar con la esbeltez geométrica. Y evidentemente, es más sencillo trabajar con la esbeltez geométrica porque así me evito de estar calculando momento de inercia, radio de giro, ¿no? Pero eso lo hace la norma europea. La ACI no trabaja de esa manera. Bien, jóvenes, entonces esto lo vamos a dejar para de último. Y ahora nos vamos directamente a presentarles el ejemplo de aplicación. El ejemplo de aplicación, que esto lo voy a hacer directamente a mano. Muy bien. El ejemplo que voy a mostrarles a continuación es el cálculo de prediseño de una columna de una edificación de 6 pisos, el cual lo voy a mostrar a continuación. Ahí está. Bien, entonces,
Ahí van 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos y 6 pisos, ¿no? Asumo que las columnas apoyan sus fundaciones y en principio se puede asumir que el apoyo de las columnas de planta baja son empotrados. Y nosotros vamos a diseñar la columna que está justo en el centro. Esta columna. Esta columnita es la que vamos a diseñar. Para ello necesito conocer la configuración en planta de esta columna. La configuración. Pues bien, voy a dibujar en planta uno de los pisos o entrepisos de este edificio. Uno de los, visto en planta, voy a tener esta configuración. Esta es una vista en planta. Y voy a suponer que el entrepiso está constituido por una losa de hormigón armado de espesor igual a 15 centímetros. De espesor igual a 15 centímetros. Para que tenga una idea del entrepiso que voy a diseñar, acá les muestro un gráfico de diferentes tipos de losas o entrepisos. El que estoy abordando en este caso para el ejemplo es el que va identificado con el número 2. Como verán, el entrepiso es una placa, es una losa de espesor uniforme, todo de hormigón armado. Y como pueden ver, esta placa, esta losa, apoya directamente sobre las columnas. La característica de este tipo de estructuras es que no llevan vigas. Pueden ver claramente ustedes que no llevan vigas. Les comento que este tipo de entrepiso es uno de los más económicos, pero obviamente tiene limitaciones en cuanto a la distancia entre columnas. Tiene limitaciones. Pues todos esos detalles ustedes lo van a ver en la materia de SIC 210. Pues, entonces, esta es la losa que voy a abordar como entrepiso. Y bueno, en cuanto a las columnas, por simplicidad, voy a asumir que la columna es de sección rectangular. La columna es de sección, de sección cuadrada. ¿Ya? Voy a asumir que la columna es de sección cuadrada. La columna que vamos a diseñar es de sección, que no me sale bien esto ya. Esta es nuestra columna a diseñar. Y de sección cuadrada. Dibujo aquí la sección transversal de la columna. Por lo tanto, si este es el plano de pandeo, este es el plano de pandeo que le llamo XX, y este el plano de pandeo que le voy a llamar el plano de pandeo Y. Entonces, para la columna de sección cuadrada que estoy considerando, a este lado lo identifico con H sub X. Y a este otro lado lo voy a identificar con H sub Y. H sub Y es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo Y. Bien, entonces H sub X, estoy adoptando esto, resulta que en una primera etapa del diseño, del prediseño, el ingeniero tiene que adoptar las dimensiones geométricas. Seguramente
en una primera etapa, esas dimensiones no van a ser las más óptimas. De ahí que generalmente el diseño se repite 1, 2, hasta 3 veces hasta optimizar el diseño. En este caso voy a asumir 30 centímetros, una columna de 30 por 30 centímetros, H sub X 30 centímetros y H sub Y también 30 centímetros. Pero la norma americana trabaja en milímetros. En tal sentido, esto será 300 milímetros, ¿no? Nos tenemos que habituar a esta nomenclatura y a esta manera de manejar las dimensiones de una columna. Repito, la norma americana trabaja en milímetros. Entonces, ahí tengo 300 milímetros. Ahora, en cuanto a la distribución de las columnas en el entrepiso, por un lado tenemos las columnas que están en las esquinas, las columnas esquineras. Como veremos más adelante, las columnas esquineras en cualquier edificio no trabajan a compresión simple, trabajan a compresión compuesta oblicua, o sea, les llega un normal más 2 momentos. Luego tenemos las columnas laterales. Aquí tengo una columna lateral, otra columnita lateral y otra columnita lateral. En total son 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Luego estoy dibujando las columnas laterales. Y las columnas laterales trabajan a flexión compuesta o compresión compuesta, ya que a las columnas laterales, como solicitaciones actuantes, le llegan un normal de compresión más un momento, un solo momento le llega. En cambio, repito, a las columnas esquineras, además del normal a las columnas esquineras, le llega 2 momentos. Bueno, prosiguiendo, aquí otra columna lateral, estoy con las columnas laterales. Y ahora las columnas del centro. Aquí una columna del centro, otra columnita del centro. Resulta que las columnas del centro trabajan a compresión simple. Las columnas del centro, principalmente, el esfuerzo normal es la solicitación más importante. También aparecen momentos flectores, pero los momentos flectores son bastante pequeños. Estoy hablando de las columnas centrales. Muy bien. Ahora, en cuanto a las dimensiones geométricas, ya, la distancia de eje a eje en el sentido vertical, estas distancias, voy a tomar igual a 5 metros. 5 metros. Esto también es 5, esto también es 5 y 5. En el otro sentido, del eje de esta columna, del eje de esta columna a esto y a esto. Ahí voy a considerar una distancia de 6 metros. Aquí voy a tener 6 metros, 6 metros, 6 metros y 6. Bien. Y ahora voy a diseñar justo la columna que está más al centro. Para ello necesito definir el área de influencia para esa columna. Se supone que las cargas
van a actuar sobre el entrepiso, ¿no? El peso de las personas, el peso de los muebles, en fin, en cada piso ha de haber cargas. Una de esas cargas es el peso propio del entrepiso, y luego el peso de las personas. Esas cargas se asume que están uniformemente distribuidas en toda la superficie del entrepiso. Repito, se asume que esas cargas se encuentran uniformemente distribuidas en toda el área del entrepiso. Bien, ahora, como voy a diseñar la columna del centro, necesito definir las dimensiones del área de influencia correspondiente a esa columna, o sea, esta área, ya que toda carga que le llegue a esta área ha de ir directamente a la columna que vamos a diseñar. Ahora, según las dimensiones que estoy planteando, este lado ha de medir 5 metros y este otro lado ha de medir 6 metros. Esas son las dimensiones del área de influencia para esa columna. Luego, en cuanto a las cargas, voy a asumir que el peso unitario de la losa es de 460 kilopondios por metro cuadrado, ¿no? Estoy hablando de la losa o entrepiso, ¿no? De esta losa. Obviamente, esa carga de 460 no solamente es de la losa, sino de todos los elementos que van adheridos a la losa, como el mortero de nivelación, el piso, si colocan cielo falso, todo eso va incluido en la carga de 460 kilopondios metro cuadrado. Bueno, estas son unidades del sistema técnico y esas unidades prácticamente en el ámbito de los ingenieros que trabajan afuera ya pasó a la historia, pero lamentablemente la Gabriel se quedó atrasado en la historia y lamentablemente aún todavía muchos docentes siguen trabajando con este sistema prehistórico, así le llamo yo, siendo que afuera se trabaja con el sistema internacional. Pues bien, trabajando con unidades del sistema internacional, el peso unitario de la losa es 4,6 kilonewtons por metro cuadrado. Luego, el peso de las personas y muebles. El peso de las personas y muebles, lo voy a anotar acá, el peso unitario de la sobrecarga, así le vamos a llamar, de la sobrecarga, es, según norma, es de 200 kilopondios por metro cuadrado. Bueno, acá también, en cuanto a las unidades del sistema técnico, muchos, en vez de utilizar kilopondios, utilizan kilogramo. Pues eso está recontra mal. Aquí estamos manejando cargas, estamos manejando fuerzas, ¿no? No estamos manejando masa, no estamos manejando cantidad de materia. La cantidad de materia se mide en kilogramos. Las cargas, las fuerzas se miden en kilopondios. Bueno, esto mismo en unidades del sistema internacional nos da 2 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, si las dimensiones del área de influencia, un lado mide 5, el otro 6, 5 por 6, aquí hay 30 metros cuadrados. Por lo tanto, si quiero saber la carga total que le llega a la columna debido al peso de la losa, simplemente 4,6 por 30.
Si quiero saber la carga total que le llega a la columna debido a la sobrecarga, pues multiplico 2 por 30. Por lo tanto, a la columna de planta baja que vamos a diseñar, la cual se encuentra empotrada en su extremo inferior. ¿Y cómo se encuentra el extremo superior? Pues, como estoy haciendo un cálculo simplificado, las normas permiten asumir que se encuentra articulado. Y bueno, a esta columna le llega, por un lado, la carga debido al peso unitario de la losa, que le voy a llamar N sub D. Le voy a llamar N sub D, la carga muerta. Luego, debido al peso de las personas y los muebles, le llega otra carga que le voy a llamar N sub L. N sub L. Pues bien, ¿cuánto vale N sub D? Ya les dije, tengo que multiplicar 4.6 por el área de la sección transversal, del área de influencia, 4,6 por 30, me sale 138 kilonewtons. Pero eso es lo que le llega de un piso. Este edificio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Por lo tanto, este valor de 138 que he hallado, lo tengo que multiplicar por 6. Lo multiplico por 6 y llego a obtener que N sub D, pero N sub D me sale 828. 828, eso me sale kilonewtons, ¿no? 4,6 nuevamente por 30, por 6, que son 6 pisos, 828 kilonewtons. ¿Y cuánto es N sub L? La carga normal que le llega a la columna debido al peso de las personas y los muebles en cada piso. Bien, 2 multiplicado por el área de influencia, que es 30, me sale 60 kilonewtons en este piso. Son 6 pisos, eso lo multiplico por 6 y me sale 360 kilonewtons. Listo, señores. Ahora, las cargas que he determinado son las cargas de servicio. O sea, las cargas que se han de presentar, las cargas máximas que se han de presentar cuando el edificio ya esté construido y obviamente bajo estas cargas la columna tiene que estar en condiciones excelentes de seguridad, de resistencia y de funcionalidad. Ahora, para el diseño, como estamos aplicando el método por resistencia o método de los estados límites últimos, necesito conocer la carga última, la carga que hace que esta columna entre en colapso. Pues bien, voy a dibujar a un ladito la columna que, como es una columna de planta baja y su extremo inferior apoya directamente en el cimiento, entonces ahí por ese motivo se considera empotrado y arriba articulado. Y bueno, dije que necesito conocer la carga última, o sea, lo que la norma americana le llama el P sub U, la carga última. Pues bien, lo voy a hacer aquí a un ladito.
En este caso, para calcular la carga última, utilizo una de las combinaciones de carga de la ACI. La ACI presenta 7 combinaciones de carga, ¿no? La segunda combinación de carga, de las 7, la segunda dice, PU es 1,2 de el N sub D, del N sub D, más 1,6 de el N sub L, del N sub L. Pues bien, ¿cuánto me daría esto? Hagamos operaciones. Aquí tengo N sub D y aquí está N sub L. Entonces voy a tener 1.2 por 828 más 1.6 por 360. Y no es más. Aquí me sale 69,6 kilonewtons. Bueno, aquí debo hacerles una observación. Muchísimos alumnos ya han llegado al 8º semestre, están a un pasito de ser ingenieros, pero tienen la mala costumbre de no colocar unidades de medida. Se olvidan las unidades de medida. Pues yo voy a hacer lo que a mí me hizo un profesor. Donde se olvide una unidad de medida, va menos 10. Se olvidaron otro lugar, otros menos 10. Si en 10 lugares se olvida la unidad de medida, les garantizo que van a tener 0. Bien, entonces ya tengo la carga última sobre la columna que vamos a diseñar. Es una columna empotrada articulada. Esta es la carga última. P sub U. Y la fórmula. Para calcular la armadura, vimos que la formulita dice A sub S, el A sub S total, la armadura total, es igual a P sub U, P sub U, menos 0,8, multiplicado por phi, y multiplicado por 0,85 de FC', la resistencia especificada del hormigón, por el área de la sección bruta A sub G, y todo esto dividido entre 0,8 multiplicado por phi, abro paréntesis, tensión de influencia del acero, menos 0,85 de FC'. Muy bien, esa es la fórmula. Bueno, para aplicar la fórmula necesito definir el valor de FC'. La resistencia del hormigón a compresión simple. Pues voy a suponer que es un H25. ¿Qué significa eso? Que la resistencia del hormigón a compresión simple es igual a 25 megapascales. 25 megapascales. Luego, vamos a suponer que el acero que hay en nuestro medio, ya viene identificado de esta manera. Por ejemplo, dice Belgo, de la línea Belgo, 500
500/S. ¿Qué significa esto? Que la tensión de fluencia del acero, es de 500 megapascales. ¿No? Ya les dije, afuera, el pueblo trabaja en unidades del sistema internacional y los académicos de la U trabajan con el sistema técnico. La verdad que da risa eso. El pueblo está más adelantado que la universidad. ¿Qué tal? Bien, jóvenes. Ahora, les dije que la norma americana trabaja en newtons principalmente y en milímetros. Pues eso vamos a hacer acá. El valor de P sub U, que ya lo hemos calculado, la carga última. ¿Cuánto es la carga última? Aquí está. 1569.6. 69.6 kilonewtons. Pero yo no voy a trabajar en la aplicación de esta fórmula, voy a trabajar en newtons. Por lo tanto, esto ha de ser igual, el P sub U, a 1,569. Y luego lo multiplico por 1000, va el 6 más 2 ceritos y no es más. Está en newton. Ya que 1 kilonewton es igual a 1000 newtons y en base a eso hago la conversión de unidad de medida. Luego, ¿qué más tenemos? El A sub G, el área de la sección bruta. Esto ya lo hemos calculado. Si ustedes recuerdan, esto ha salido 9 por 10 elevado a la 4, 10 elevado a la 4 milímetros al cuadrado. Luego, ¿qué más tenemos? La resistencia del hormigón, pues es 25 megapascales. Resulta que Fc', esto es igual a 25 newton sobre milímetro al cuadrado. Resulta que un megapascal es lo mismo que 1 newton por milímetro cuadrado, por lo tanto aquí no hacemos ninguna conversión de unidad de medida. De manera similar, para la tensión de fluencia del acero, ¿ya? La tensión de fluencia del acero es 500 newton sobre milímetro al cuadrado. Ahora, para el diseño de esta columna a compresión simple, en cuanto a la tensión de fluencia, yo tengo que trabajar con una tensión de fluencia no de 500, de 420. Alguien me dice, ¿por qué tengo que trabajar no con 500, sino con 400? Disculpen, 420. Repito, he hecho una pregunta. ¿Por qué no trabajo? Es porque el hormigón falla antes, ingeniero. ¿Cómo? No le escuché, por favor, repita. Es porque el hormigón falla antes. El hormigón falla antes. Es por el 2% por mil. El acero es el que no llega a esa capacidad de 500 newtons sobre milímetro al cuadrado. Sí, evidentemente. En el momento de la rotura, el acero no llega hasta este valor, llega tan solamente hasta 420 debido a la deformación máxima, que es 2 por 1000. Si la deformación fuera más del 2 por 1000, seguramente ese acero llegaría hasta 500, pero no. El acero, cuando el hormigón falla por aplastamiento con una deformación de 2 por 1000, el acero está trabajando a 420. Bien, jóvenes, ahora hay un coeficiente, el coeficiente de ponderación phi. Este coeficiente de ponderación
como veremos más adelante. En el caso de vigas, vale, vigas que trabajan a flexión simple, vale 0,9. En el caso de columnas, vale 0,65. Entonces, como estoy diseñando columna, al coeficiente de ponderación le doy este valor. Bien, jóvenes, por favor, agarren su máquina de calcular, reemplacen, aquí están todos los datos, y me calculan, por favor, inmediatamente cuánto da la armadura total. Desde luego, la armadura total ha de dar en milímetros al cuadrado. Jóvenes, dejen de calcular, dejen de calcular. Hay un error que hemos cometido o que yo he cometido. Ustedes también, porque junto con ustedes estoy resolviendo esto. Alguien me dice, ¿qué error? El N sub D, ingeniero. Se olvidó, parece, de la columna. Aumentarle. Correcto. He tomado en cuenta el peso propio del entrepiso, pero no he tomado en cuenta que sobre esta columna hay otras columnas que están encima. Me he olvidado tomar en cuenta el peso de las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo ella, son 6 columnas. 6 columnas. Entonces, pues al valor de N sub D, aquí está, dice N sub D es 828. A eso le tengo que, pues, añadir el peso de las columnas. Entonces, vamos para adelante. Respecto al peso de las columnas, tengo lo siguiente. Miren, esta es una losa. Más abajito viene otra losa de 15 centímetros de espesor, ¿no? Y esta es una de las columnas. Esta es una de las columnas. Ahora, la columna de planta baja, acá abajo está empotrado. Empotrado. Y luego, las distancias que he planteado acá, estas distancias, a momentico, no he planteado ninguna distancia en cuanto a la altura. Pues bien, la distancia de eje a eje de los diferentes pisos hasta la fundación. Esta distancia, ¿no? Hasta abajo, de acá, acá, de acá, acá, de acá, acá y acá. Voy a suponer que es 3 metros. 3 metros, 3 metros, 3, 3 y 3 y 3. Bien, ahora vamos para adelante. ¿Ya? Entonces, lo que yo he planteado es la distancia de eje a eje. El eje de esta losa al eje de esta losa y al apoyo empotrado
aquí a aquí tengo 3 metros. De aquí a aquí también tengo 3 metros. 3 metros. Por lo tanto, la columna, ¿qué longitud tendrá? Sabiendo que la losa tiene un espesor de 0,15 metros o 15 centímetros, que es lo mismo. Esto tiene 0,15 metros. Esto también tiene 0,15 metros. Entonces, pues estas son distancias de eje a eje. Aquí tendría que estarle 0,15 y quedaría en 2,85. 2,85. Y para la columna que estoy analizando, esta distancia sería 3 menos la mitad de 0,15, o sea, 3 menos 0,075. Esto me da 2,925. Bien, entonces las columnas son de sección cuadrada, 0,30 por 0,30. 0,30. Y bueno, sumando la altura de todas las columnas, ¿cuánto me daría? La longitud total de las columnas sería 2,925, más hacia arriba, más 5 veces, hay 5 veces por 2,85. 2,85. Por lo tanto, desde el empotramiento, desde planta baja hasta arriba, la longitud total de las columnas me da 2,925 más 5 veces 2,85, 17,175 metros. Bien, ahora sí puedo calcular el peso total de la columna que le llega a la columna, el peso de la columna, el peso total ha de ser igual. El peso específico del hormigón armado, el peso específico del hormigón armado en unidades del sistema internacional es de 25 kilonewtons, 25 kilonewtons metro cúbico. Es el peso específico. Entonces, para encontrar el peso total de las columnas es 25, ¿no? Recuerden que peso específico es peso sobre volumen. Entonces, de aquí despejo el peso. Y el peso ha de ser igual a el peso específico multiplicado por el volumen. Ya tengo el peso específico, vale 25. Y el volumen total, bueno, la longitud total es 17.175, y eso multiplicado por 0,30 y por 0,30. 0,30 por otra vez 0,30. Y listo. Esto es el volumen. Ese es el volumen. Entonces, el peso total de la columna es 25 por 17.175 por 0,30 y por 0,30. Vale. 0,30 por 0,30. Me sale 38,64 kilonewtons. 64 kilonewtons. 38,64. Con ese valor vuelvo para atrás ahora. Vuelvo para atrás. Y debo corregir
el ND, ¿no? El N sub D definitivo es el peso propio de los entrepisos, que es 828, ¿no? Más el peso de las columnas, 38,64, más 38,64. 828 más 38,64 me da 866,64. Desde luego, esto está en kilonewtons. Entonces, aquí debo corregir. Esto está mal. Voy a tener 1.2 por ND, que es 866,64, más 1.6 por 360. Muy bien. Esto está mal. Lo correcto es 1615,97 kilonewtons. 1600. Pues bien, con esto nos vamos para aquí. Esto está mal. Es 1615,97 kilonewtons. Bueno, esto también está mal. Y en newton sería 6, otra vez el 1, 1601, el 5 y 970. 970. Y listo. Entonces, ahora hay que reemplazar. El peso U vale 1615,970 menos 0,8 por 0,65 por 0,85 por 25 por A sub G por 9,212 y listo. Pues bien, eso dividido entre 0,8 por 0,65 por 420 menos 0,85 por 25. Bien, jóvenes, a mí me sale 2.997,20 milímetros al cuadrado. El área total de las armaduras, 2.997,20 milímetros al cuadrado. Ingeniero, a mí me sale 3085. 3085, ¿qué dicen los demás? .75. ¿Ah? 3000, ¿cuánto dijo? 3085.75. Muy bien, 3085,75. Listo, jóvenes, esta clase llega hasta aquí. La siguiente clase vamos a, en base a este resultado, determinar cuántas barras y de qué diámetro y cómo se tienen que distribuir esas barras en la sección transversal de la columna, qué requisitos tiene que cumplir esa distribución,
Y desde luego también vamos a hablar de los estribos o la armadura transversal que debe llevar una columna. Eso lo vamos a ver el día miércoles. Disculpen, lunes. Bien, jóvenes, con esto he concluido la clase de hoy. Proseguimos el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.